lo podemos poner en mute un minutito. Bueno, vamos a ver ahora esta lección que se trata de cuál es mi relación con otros cristianos. ¿Cuál es mi relación con otros cristianos? Entonces, es fundamental aprender sobre mi función con otros creyentes. O sea, al pertenecer a la iglesia, el estar en la iglesia, es fundamental mi relación con la familia de la fe, con los creyentes. He escuchado y he visto muchas personas que dicen, yo voy a la iglesia, voy a escuchar un buen mensaje, me gusta participar de la escuela dominical, y eso es todo. Eso es todo lo que yo hago y lo que puedo hacer, y estoy bien con el Señor de esa manera. Pero la realidad es que de esa manera tampoco vamos a poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. O sea, va a ser muy limitado lo que Dios puede hacer. Y nosotros queremos que el poder de Dios se manifieste cada vez más en nosotros. Y Dios diseñó una forma en la iglesia de manifestar su poder, y tiene que ver con la relación con otros creyentes. Y ahora la palabra de Dios va a decir varias cosas que tienen que ver con la relación, mi relación con otros creyentes, con otros hermanos. Tenemos que pensar lo siguiente. Es fundamental la relación con otros creyentes porque va a determinar mi relación con Dios, ¿sí? Una persona que dice, tengo una excelente relación con Dios, y no tiene una excelente relación con las personas que lo rodean, ya sea personas creyentes o no creyentes, la realidad es que hay una falla ahí en su relación con Dios. Es una persona que no está creciendo como debería, o no está en un camino correcto. Entonces, cuando la relación con Dios va creciendo, va madurando, se va fortaleciendo, esto se va a traducir en una excelente relación con los hermanos. Y uno dice, no, yo me llevo bien con las personas, yo soy una persona muy sociable, muy amable, me llevo bien, pero eso no es lo que la palabra de Dios enseña en cuanto a relación. No se trata de llevarnos, o sea, obviamente nos tenemos que llevar bien, ser sociables y todo eso es importante, pero no se trata de eso, de ser sociables, amables, y que, bueno, ser amigable, y la persona que es un poquito tímida va a tener más problemas. No, se trata de cuál es la función que debo yo tener en relación con otros hermanos. ¿Qué es lo que demanda Dios de mí para que yo me relacione con otros hermanos? Entonces va más allá de ser amigos o tener buena amistad. Tiene que ver con la ministración, o sea, el servicio y lo que yo puedo dar y lo que puedo recibir. Porque nosotros, recuerden que somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos para vincularnos, interrelacionarnos unos con otros, y si bien las amistades y todo eso es algo que puede funcionar bien y es necesario, hay algo que es más profundo, hay algo que va más allá, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos por otra persona, lo que estamos llamados a hacer, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, y en el vínculo, cómo nos tenemos que relacionar. Y eso es lo que muchas veces se pierde, y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la relación con otros hermanos. Parecería que esto es un tema que no hay que hablar, porque, bueno, la relación es que tengamos una buena relación, o que no tengamos ninguna relación y que nos saludemos, y que con los otros hermanos lo único que hay que hacer es, si me cae bien, le hablo, si no me cae bien, no le hablo, si lo veo haciendo algo malo, la vida de él no me importa, si le pasa algo es problema de él o de ella. Entonces pensamos que el tema de la relación con los hermanos es más o menos que lo que nos imaginamos nosotros que debe ser. Pero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la relación con los hermanos. Entonces ahí vamos a ver cómo aprendimos en la lección 1, cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, usted se convirtió en un miembro de la familia de Dios. Espiritualmente hablando, usted ahora tiene muchos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En la lección anterior, la 8, vimos cómo la iglesia se compara con el cuerpo humano,
Y en esta lección 9 vamos a estudiar la relación especial que usted tiene con la familia espiritual. Esta lección está diseñada para darle al cristiano un claro entendimiento de cómo opera el cuerpo de Cristo en la unidad familiar. Entonces, este apunte va hacia que nosotros sí estamos en una familia espiritual. Tenemos una familia carnal, que es la familia donde nacimos, pero al ser cristianos, al ser de Cristo, al haber sido salvados por la sangre de Cristo, redimidos por Cristo, poniendo fe en Cristo, pasamos inmediatamente a ser parte de una familia espiritual, una familia eterna. Y sobre esto es donde tenemos que aprender varias cositas. Y la pregunta es, ¿cuál es mi relación con otros cristianos? Solo sería, ¿cómo sería lo que debemos aprender en la relación con otros cristianos? Y ahora, ¿dónde dice la Biblia que esto es así, que somos una familia y que somos hermanos? Dice, los cristianos son hermanos entre el Señor, son hermanos en el Señor Jesús. Es decir, nosotros somos cristianos, somos hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Procure comprender que solo aquellos que están en Cristo, los salvos, son hermanos, sin importar los demás factores. Entonces, todo aquel que está en Cristo, somos hermanos en la fe. Los hijos de Dios, los que hemos sido salvos, somos hermanos en Cristo. Vieron que muchas personas dicen, no, es mi hermano, y usamos esa palabra decir hermano. Y muchas veces la cultura nuestra, quizá católica, somos todos hermanos, somos unidos como hermanos. La realidad es que primero no éramos hijos de Dios. Cuando venimos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y creímos en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Y al pasar a ser hijos de Dios, estamos unidos a Cristo, y todos los que son de Cristo están vinculados a Cristo como una familia, como hermanos. ¿Sí? Déjenme... ahí están los pasajes, espérenme un segundito. Ustedes ven lo que dice, ven los versículos bíblicos, ahí los puse, ¿los pueden ver? Sí, señor. Bien. Dice así, en Romanos 8:29, porque a los que Dios conocía de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense lo que dice, a los que Dios conoció de antemano, o sea, nosotros somos salvos, Él ya lo sabía de antemano, que íbamos a ser salvos, y nos predestinó con el propósito de que seamos transformados. Esto es lo que Dios está haciendo, nos está transformando, Él nos está transformando conforme a la imagen de Cristo. ¿Sí? Está formando a Cristo en nosotros. O sea, Dios mismo dentro nuestro está formando a Cristo en nosotros. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está dando la idea de que Él está haciendo esta obra de transformación y está diciendo que Él es primogénito, quiere decir que el primero, dando la imagen de una familia, el primero, el hijo mayor. Dios Padre, Hijo, Jesucristo, el Hijo mayor, es el primogénito y nos ve como una familia, como hermanos. ¿Sí? No está dando la idea de que Cristo es nuestro hermano, no es que Jesús es nuestro hermano, Jesús es el Hijo de Dios. Estamos vinculados al Padre y somos todos, según este pasaje, hermanos en Cristo. ¿Sí? Hermanos en Cristo. También en Romanos 9:8 dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Voy a explicar esto. Acá dice, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Este pasaje está escrito por Pablo, que se lo estaba diciendo a los judíos, hebreos, a los judíos, que, bueno, esos judíos habían creído en Cristo, pero ellos habían recibido la enseñanza, estaba implantada en ellos la creencia o la enseñanza de que por ser descendientes de Abraham, del linaje físico de Abraham,
por simplemente ser descendientes de Abraham, estaban en una condición de privilegio y eran hijos de Dios simplemente porque tenían una descendencia carnal y física, ¿sí? Pablo le dice, no es así, porque los hijos de Dios son los que creen en Él y le obedecen. Los que están bajo fe y en obediencia, ellos se consideran hijos de Dios, independientemente del linaje físico. Entonces ahí hay un detalle que está ahí, que si lo leemos así aisladamente no lo entendemos. Pero fíjense lo que dice. Más bien, se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Es decir, nos está diciendo a nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que creemos en Cristo, se nos considera hijos de la promesa. ¿A qué promesa se refiere? A la promesa que Dios le dio a Abraham de que tu descendencia será como las estrellas del mar, como las estrellas del universo, como la arena del mar, será una gran descendencia. Eso estaba hablando de una descendencia física, el linaje de Abraham, el pueblo de Israel, pero estaba hablando de una descendencia espiritual, que somos nosotros, los que creemos en Cristo. Por estar en Cristo, pasamos a ser descendencia de Abraham, porque Cristo es del linaje de Abraham, ¿sí? Entonces hay toda una correlación allí. Pero aquí está hablando, el sentido de lo que está diciendo es que somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. ¿Se entiende? El pueblo de Dios, y esto es un concepto muy importante, es el pueblo escogido de Dios. Él lo formó, Él lo hizo, somos la nación de Dios, somos la familia de Dios, y aquí está dando el énfasis de que somos hermanos. Es tremendo esto. Es decir, uno con el hermano físico puede ser que si no conoce a Cristo nunca más lo vea, pero con el hermano en la fe vamos a compartir toda la eternidad. ¿Sí? Quiero leerles Hebreos 2, del 9 al 12. Dice aquí: sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, la muerte que sufrió resulta en beneficio de todos. ¿Sí? En efecto, a fin de llevar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Bueno, hay varias cosas aquí para analizar, pero lo que está diciendo, para que seamos nosotros hijos de Dios, para que seamos aceptados por Dios y haber recibido el perdón y la salvación, tuvo que Dios encarnarse, hacerse hombre y padecer la muerte, padecer y morir, y esa obra fue la que Dios aceptó para que por medio de esa obra nosotros viniéramos a ser salvos. ¿Se entiende? El Señor se encarnó y hizo la obra del sufrimiento, del sacrificio, de la muerte sacrificial, su muerte y su resurrección. Esto es perfeccionarse por la aflicción. Acá dice, lo dice para perfeccionar mediante el sufrimiento. Si lo leemos acá, perfeccionar mediante el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? De perfeccionar mediante el sufrimiento era que la única manera que pudiera otorgarnos salvación el Señor era a través de Él hacerse hombre. La deidad se hizo ser humano. Y esa es la obra que Dios aceptó, que Dios acepta como sacrificio para salvación. Esa es la ofrenda. Le explico algo. No, yo no soy salvo porque me porté bien, porque hice buenas cosas, porque me arrepentí mucho y porque hice un trabajo, me esforcé para agradar a Dios. Eso no alcanza. Si bien eso es bueno, no alcanza para mi salvación.
ni creer demasiado en Dios, ni esforzarme y apretar los puños y cerrar los ojos y gritarle a Dios y decir, Señor, yo estoy súper arrepentido, te prometo que voy a seguirte, y todas esas cosas que decimos parecería como que eso, bueno, Dios dijo, ok, está bien, te perdono y te salvo. No fue nada de lo que yo pude haber hecho, era suficiente para que Dios me otorgara salvación. Para que Dios me otorgara salvación tuvo que haber una obra de una persona. Una persona tuvo que hacer una obra que Dios la aceptó y fue su Hijo muriendo en la cruz por mí. Esa obra fue la que Dios acepta. Eso es lo que Dios recibe, la obra de Cristo, la persona de Cristo, no mis lágrimas, no mi deseo. Pero bueno, nada de eso sirve, en realidad no sirve para nada para la salvación. Lo único, por eso que la palabra de Dios dice, tú te puedes sentir arrepentido, deseando recibir la salvación, todo eso es bueno, pero te tiene que llevar a decir, lo único que yo puedo hacer es creer, recibir este regalo, recibir y aceptar esta ofrenda de salvación. No es mi obra, es la obra de Cristo. Y una vez que yo creo en esa obra de Cristo, que es lo que Él hizo por mí, soy salvo y paso a ser de la familia de Dios. ¿Se entiende? Es tremendo esto, ¿eh? Porque a veces nosotros vamos a Dios pensando, ¿será que me perdonará? ¿Será que el Señor me dará el perdón? ¿Me aceptará? ¿Será que Él me está viendo a mí que estoy lo suficientemente arrepentido y que me quiero cambiar? ¿Será que eso? Y uno dice, bueno, realmente nada podemos hacer. Pero hay algo que alguien hizo por ti para darte el perdón. Cristo Jesús. Cristo se entregó por ti. Y el acusador dice, a esta persona merece morir eternamente, merece estar en el infierno eterno por lo que hizo. Es el acusador Satanás. No merece el perdón. Pero el Señor dice, yo pagué por él. Él no puede presentarme ninguna ofrenda, ningún pago. Yo voy a hacer el pago por él. Y cuando Él hace el pago por nosotros, nos abre el camino a su persona, nos une a su persona y nos vincula con todos los que creemos y somos hermanos en Cristo. Todos los que creemos en Cristo estamos iguales ante Dios. Perdonados, salvados, redimidos, justificados por la obra de Cristo. ¿Se entiende? Amén. Amén, pastor. Amén. Bien, entonces perdón, me faltaban algunos pasajes más. Fíjense lo que dice en Juan 3:1-3, dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre para que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como en Él. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto es tremendo. Dice, ahora nosotros somos hijos de Dios por medio de Cristo. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Fíjense, acá está haciendo una gran diferencia entre el mundo que no conoce a Dios y nosotros que conocemos a Dios por medio de Cristo, por medio de la fe en Cristo. Ahora, en ese mundo estábamos nosotros. Y en ese mundo hay mucha gente que no conoce a Dios, a lo cual hay que hablarles del Evangelio, porque el Evangelio les abre la puerta a conocer a Dios y pasar a ser hijos de Dios. Por eso que predicamos el Evangelio, no para decir a la gente, bueno, tienes que venir a la iglesia, tienes que ponerte las pilas con Dios, a ver si te reconcilias con Dios, y como que la gente cree que lo estamos invitando a una religión.
No, nosotros estamos diciéndole a las personas, alguien pagó el precio por tu pecado y la puerta de salvación está abierta, ven y recíbela, acéptala. Porque cuando tú recibes esa salvación, pasas a ser hijo de Dios. No es una religión. Necesito ser perdonado, y para darme el perdón el Señor lo tuvo que pagar, tuvo que hacerse humano, tuvo que ser hombre, sufrir en la cruz, morir, derramar su sangre, resucitar para otorgar el perdón. El perdón de Dios no es así, bueno, te perdono, me olvidé lo que hiciste. No, tuvo que pagar un precio. Y esa es la puerta que está abierta. Y muchos no quieren entrar por esa puerta. No quieren, no creen. Escuché una ilustración el otro día donde había un rey, que había una persona, un preso, que estaba condenado a muerte. Bueno, estaba condenado a cadena perpetua, a morir en la cárcel por los delitos que había cometido. Muy arrogante, el preso no tenía ningún arrepentimiento, ningún remordimiento, de nada. El rey se le acercó al preso y le dijo, si logras salir de la cárcel, yo te dejaré libre. Si logras la salida, si encuentras la salida. Entonces el preso le dijo, bueno, ok, está bien. Y se quedó y buscó cómo escapar, buscó de la cárcel, miró que allí arriba había unas rejas, una ventanita con rejas, y dijo, si yo logro subirme hasta allá arriba, y tardó, hizo un esfuerzo muy grande, logró subir hasta esa altura, encontró las rejas con unas rejas muy gruesas, y dijo, aunque lograra cortar estas rejas, la altura es tan alta que no puedo salir de ahí. Después intentó, buscó, investigó en la cárcel, encontró una tubería, una cañería, un desagüe, y trató de escaparse por ese desagüe, pero se dio cuenta que ese desagüe conducía a un río muy caudaloso, con agua, que él dijo, si yo caigo en este río me voy a ahogar, no voy a poder salir de aquí. Y siguió investigando y escarbando, pasaron años, y encontró una piedra del muro de la cárcel que se movía y logró sacar la piedra. ¿Sí? Logró sacar la piedra, pero la piedra lo conducía a otra cárcel, a otra celda. Entonces, le dijo, se quedó ahí en la cárcel, casi ya para morir. Y se le acercó al rey, y el rey ya lo vio casi en su lecho de muerte. Y el preso le dijo, tú dijiste que si yo saldría de la cárcel, me dijiste como si que había posibilidad de salir, pero no hay posibilidad de salir de esa cárcel. Como que me mentiste, porque me dijiste que si yo salía me iba a quedar libre, pero no hay posibilidad de salir. Y el rey le dijo, tú nunca viniste a mí. Si hubieras venido a mí, arrepentido, yo te hubiera dejado salir, te hubiera perdonado. La salvación la tenía ahí y él la buscó por otros lados. Me gustó esta ilustración, porque realmente la salvación es otorgar perdón, nos vincula a la familia de Dios. Y esto es algo impresionante, hermano. Ser de la familia de Dios es algo que no podemos dejar. No podemos pensar que, bueno, que somos somos miembros de algo pasajero. No, es lo que tiene que trascender toda nuestra vida. ¿Alguna pregunta? No, señor. Los cristianos somos colaboradores en el servicio que desempeñan para Cristo. Vamos a ver, somos una familia y somos colaboradores en el servicio
que desempeñan para Cristo. Entonces, nosotros somos colaboradores. Fíjense lo que dice este pasaje. 1 Corintios 3, 5 al 10. Después de todo, ¿qué es Apolos? Dice Pablo. ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que rega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Fíjense. Dice, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Es decir, lo que está diciendo aquí es que somos todos colaboradores de esta función de hacer crecer la iglesia. La iglesia de Cristo va creciendo, va avanzando, se va multiplicando, y nosotros somos parte de ese crecimiento. Podemos ser parte de ese crecimiento o detenerlo. Ahora, yo quiero decirle algo. No, yo con la iglesia no, yo hago mi vida, yo no me meto. Pueden ser dos cosas, o que no eres salvo, no eres de la familia de Dios, estás destituido de la gloria de Dios, te vas al infierno, no eres cristiano, si piensas así. O estás colaborando para frenar la iglesia, es decir, no estás creciendo tú ni dejando que crezcan otros. ¿Se entiende? Esto es como una célula del cuerpo que decide hacer su vida. Lo que va a pasar, lo explicaba la clase pasada, lo que pasa con una célula que decide hacer su vida se convierte en, ¿saben qué? En cáncer. Altera todo el cuerpo, se enferma el cuerpo. Por eso es que, entendiendo a la iglesia, yo tengo que decir, bueno, yo crezco, pero tengo que crecer para colaborar en el crecimiento del reino de Dios. O sea, la iglesia no es el reino, es un aspecto del reino de Dios, pero lo decimos así. Es como si fuera el reino de Dios. Estamos cooperando para el crecimiento del reino de Dios. Colaborando, así lo dice la palabra de Dios. Todos nosotros somos colaboradores en el crecimiento que da Dios de su iglesia. Y así podemos estar aportando o no aportando, o desaportando. ¿Sí? En este momento, no sé, ustedes están escuchando un mensaje, están estudiando la palabra, están aprendiendo, están creciendo, pero este crecimiento va a aportar al crecimiento de la iglesia. Es como cuando uno dice, bueno, yo estoy aprendiendo algo porque esto va a redundar en beneficio de una obra. Así es la iglesia de Cristo. Somos colaboradores en el crecimiento de la obra de Dios. Entonces dijimos, somos hermanos en el Señor y colaboradores en el crecimiento de la obra de Dios. ¿Qué responsabilidad tengo hacia otros cristianos? Bueno, ahí vamos a ver algunas cosas que dicen la responsabilidad que tenemos como cristianos. Bueno, en primer lugar, debemos orar unos por otros. Una de las cosas que como iglesia debemos hacer es participar en la oración. Estuvimos viendo todo el tema de la oración. No enfocarnos en la oración individual, sino en orar unos por otros. ¿Sí? Vamos a ver 1 de Tesalonicenses 1, 2 y 3 y 2 de Timoteo 1, 3. Vamos a ver qué dice acá. 1 de Tesalonicenses 1, 2 y 3. Pastor, permiso, tienen algunas preguntas, tienen las manos alzadas. Sí, pregunten, hermanito, disculpen. No, esa soy yo, hermana Milagro, que es que no sé si yo estoy escuchando todo, pero no sé si ustedes me están viendo que yo estoy aquí. Sí, hermana Milagro, la vemos perfectamente. Sí, esa es la hermana
Sí, es mi Hermana compañera de Lucy. iglesia, Bien. la invitada. Ok, gracias, gracias. Bien, bien. Entonces, dice, en 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El diseño de Dios para que la iglesia crezca, avance, madure, se fortalezca, es a través de la oración. Cuando no hay oración, cuando los hermanos no están orando por unos por otros, por los líderes, por los misioneros, la actividad de la iglesia se transforma en una actividad humana y Dios nos está manifestando. ¿Se entiende? Es decir, Dios dice, yo trabajo, obro en la iglesia, hago milagros, hago cosas maravillosas en la vida de las personas, pero para que esto suceda, he decidido hacerlo a través de la oración del pueblo de Dios. O sea, la oración del pueblo de Dios hace que el ministerio de la iglesia, el servicio de Dios, la obra de Dios, el trabajo de Dios fluya y haya un mover del Espíritu Santo. Y esto también es otra cosa un poco difícil de entender, porque nosotros decimos, bueno, Dios hace la obra y no va a depender de que si oramos o no oramos. Yo oro si puedo, si tengo ganas y si creo. Pero en realidad Dios hace su obra y no va a estar esperando que yo ore para Él hacer la obra, ¿no? Eso es nuestro pensamiento carnal y humano. Pero la Biblia dice, cuando Pablo está hablando de la obra de fe, del trabajo de amor, la constancia en la esperanza, de todo lo que estaban haciendo los tesalonicenses, nosotros decimos, Pablo dice, nosotros no cesamos de orar por ustedes, porque Pablo enseña este principio de que la vida de la iglesia y todo lo que pasa en la iglesia va a pasar conforme a la oración del pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces Dios siempre llama al pueblo de Dios a que clamar, a orar, a pedir, a dar gracias, a adorar, a presentar las necesidades ante el Señor, las necesidades personales, las necesidades de los hermanos, las necesidades ministeriales, porque de esa manera el pueblo del Espíritu Santo de Dios empieza a obrar, empieza a hacer su obra, empieza a hacer cosas, se mueve Dios, se mueve a través de la oración. Él ha decidido hacerlo así. Miren, escuchen hermanos, el pueblo de Dios ora no para mover a Dios a los que yo deseo. ¿Se entiende? Porque uno parece, bueno, yo quiero que en la iglesia haya esto y quiero que... Entonces parece como que lo movilizo a Dios, que Dios está diciendo, a ver qué quieres, bueno, yo te lo hago. A ver, tú qué quieres, ya yo te voy. Está como Dios a nuestro servicio. No, la oración es un poder que se manifiesta de parte de Dios de tal manera que Él nos hace parte a nosotros de lo que Él está haciendo. Es decir, nosotros no estamos moviendo los planes de Dios, sino que Dios nos está haciendo parte de sus planes a través de la oración. No se entiende mucho. Le digo la verdad que yo otro año que estoy en el pastorado y esto la gente no lo entiende. Dios nos hace parte de sus planes. Es un trabajo, alguien lo explicó una vez así, un pastor lo explicó, dijo que había un padre que quería regalarle una bicicleta a su hijo porque su hijo quería y la compró, se la guardó y dice que el padre le creó al hijo el deseo de la bicicleta, de manera que el hijo decía, papá, quiero una bicicleta, y el padre vio que se había alimentado tanto ese deseo que cuando el hijo ya estaba desesperado por tener una bicicleta, el padre dijo, aquí está, te la compré. Aquí la tenés. Pero creó el padre un interés y un deseo en el hijo de tener eso, que cuando el hijo se lo pidió, ya lo tenía. Entonces, la manera como somos parte del mover de Dios a través de la oración es porque Dios decidió que a través de la oración sea su mover.
¿sí? Sea el mover del Espíritu Santo a través de la oración y hacernos parte de eso. Y nuestra falta de fe, nuestra debilidad espiritual, no lo ve así. Dice, bueno, si hay una buena alabanza, bien. Y si la alabanza es más o menos, también está bien. Y si la prédica es buena, bien. Y si es media mala, está bien. Y si hay grupo de jóvenes, bien. Y si no hay grupo de jóvenes, no está bien. Y si hay visita de enfermos, está bien. Y si no hay, está bien, está bien. Entonces como que nos conformamos como sea, pensando de que, bueno, vamos a orar por eso. Bueno, oramos. Y ni deseo tenemos de que haya un cambio. Ni creemos que va a haber un cambio. Bueno, eso es lo que pasa porque somos carnales. Somos carnales. Cuando el Señor nos despierta en el Espíritu, dice, no, Señor, este es el mover de tu Espíritu. Y ahí es donde comienza la actividad de la oración del pueblo de Dios. Orar unos por otros por las cosas que Dios va a hacer en la iglesia, por las cosas que Dios va a hacer dentro de la iglesia, dentro con los hermanos, con las familias, con los hijos, con los esposos, con las esposas, todo lo que Dios va a hacer. Por eso es que las iglesias deben estar unidas en oración. Uno de los ataques más precisos de Satanás es a la oración. Las reuniones de oración en todas las iglesias son bien poquitas personas que asisten, porque no somos verdaderos creyentes. Hay lugares en el mundo donde los miembros de la iglesia son 100 y a la reunión de oración van 200. Hay lugares en el mundo donde los miembros de la iglesia son 1000 y a la reunión de oración van 1100. Y esto no es un invento, es una realidad. Por eso, una de las razones, una de las funciones como hermanos en Cristo es participar en la oración. Vamos a ver 2 puntitos más y terminamos. Debemos ayudar, la ayuda mutua. Dice, entre los cristianos debemos ministrarnos unos a otros, dijimos, orarnos por otros, debemos ministrarnos unos a otros, debemos ayudar a nuestra familia espiritual, debemos ayudar a los hermanos en Cristo en necesidad, aunque viven en un lugar distante, debemos apoyar espiritualmente a los cristianos débiles y a los maltratados y a los sufrientes. Fíjense, 3 cosas. Ayudar a las necesidades de la familia espiritual inmediata. Esto no quiere decir que a los familiares no se los ayude, carnales, no, debemos ayudar, pero debemos compartir y estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, necesidades de la familia espiritual. Debemos ayudar a los hermanos en Cristo en esta necesidad, aunque no estén dentro de nuestra iglesia y estén en otros lugares lejanos. Y debemos apoyar espiritualmente a los cristianos que están débiles, a los maltratados y etc. Vamos a ver pasajes que apoyan esto. Fíjense lo que dice dice en Romanos 12:3, ayuden a los hermanos necesitados, participen de la hospitalidad. Romanos 12:13. Por tanto, siempre que tengan oportunidad, hagamos bien a todos. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Hechos 11:27-30. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, la cual sucedió durante el reinado de Claudio, del Imperio Romano. Entonces decidieron cada uno de los discípulos, según sus recursos de cada cual, enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Estamos hablando de otra iglesia de cristianos que estaban pasando necesidad, enviaron ayuda. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Enviaron una ofrenda. Fíjense, la iglesia de Judea era en un sentido más próspera que las iglesias de lo que sería en este tiempo Europa. Aquí hay un caso curioso. Los hermanos que ayudaron
a esta iglesia no eran ricos, eran bastante pobres, pero sin embargo ayudaron. No parecería que fuera que, bueno, las iglesias de Estados Unidos tienen que ayudar a las iglesias de Sudamérica porque las iglesias... sí, está bien, pero bíblicamente es al revés. Según el ejemplo bíblico, los más pobres ayudaron a los más ricos, por decirlo de una manera. En estados, no es que eran ricos, estaban en una región más, con más posibilidades económicas. Pero bueno, había mucha necesidad, mucha pobreza. Los creyentes ayudan a los hermanos que están en necesidad. Nosotros como iglesia hemos ayudado. Debe haber en la iglesia un ministerio de ayuda a los necesitados, físicamente y espiritualmente. Dice el versículo Romanos 15, 1, 2, dice, a los fuertes en la fe debemos apoyar, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Dice, en vez de hacer lo que nos agrada, cada uno debe agradar a su prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Fíjense que lo que está diciendo, los fuertes debemos apoyar a los débiles, o debemos soportar a los débiles, en vez de agradarnos a nosotros mismos, y cada uno debe agradar a su prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarle con espíritu humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar las cargas y así cumplan la ley de Cristo. Bueno, ya vimos algunas de las funciones que tenemos que hacer. Ayudar a los hermanos espiritualmente, materialmente, estar atento a las necesidades. Y dice algo más, para edificación. Las relaciones entre los hermanos tienen que ser siempre para edificarse. Como dijimos antes, las relaciones entre hermanos pueden ser muy lindas, muy buenas, somos amigos, pero no es simplemente que las relaciones entre hermanos sean de esa amistad superficial. Bueno, charlamos, tomamos el café juntos, salimos a ver una película, nos reímos, contamos cosas que vimos, hablamos de la familia, chismeamos, chusmorroteamos, nos reímos, contamos chistes, nos llevamos bien. Esa es la relación, somos amigos, y nos reímos, y hablamos, y jaja, y pim, y pum, y pam, ya es mi amigo. Bueno, hermano, lo que Dios te está llamando a hacer es que tú edifiques a otro hermano. ¿Qué quiere decir edificar? Que mi relación con ese hermano yo debo o bien edificarlo a él o a ella, si son entre hombres, entre mujeres, amigos y amigas. Mi relación con esa persona debe ser para edificarlo en la fe. ¿Qué quiere decir edificarlo en la fe? Que su fe crezca, madure, se fortalezca, se perfeccione, comprenda la visión que Dios le ha dado. Es decir, ayudarlo a esa persona en esa relación de amistad para que crezca, para que madure. Esta debe ser mi función. Y si yo soy el que necesito crecer, madurar, yo debo asociarme con un hermano que me edifique, no que me lleve para cualquier lado. Por eso, si bien tiene que haber un sentido de que, bueno, me llevo bien con esta persona porque somos del mismo país, porque compartimos muchas cosas de la cultura, somos amigos, está bien, somos amigos, y está bien ser amigos, y es fundamental, y llevarse bien. Pero las relaciones bíblicamente no deben ser superficiales, deben ser de edificación mutua. O sea, yo debo edificar a mi hermano, o mi hermano me tiene que edificar a mí. Pero si no nos estamos edificando unos a otros, es una relación vana. No nos lleva a ningún lado. Y nosotros, los creyentes, por lo canales que somos, vamos a buscar relaciones vanas y pasajeras. Pero las relaciones que Dios quiere que existan entre los hermanos deben ser de edificación mutua, fortaleza, nos ministramos unos a otros. Porque así Dios obra. Así es como Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Yo tuve hermanos en la fe que gracias a ellos fui edificado, fui muy bendecido, amigos. ¿Sí?
Empiezan con una amistad, y sí, es una amistad superficial, muchas cosas son pasajeras, son lindas, son superficiales, pero no debe ser así. No, no debe ser ese el motivo y el motor de nuestras relaciones. Siempre son para edificación. ¿Alguna pregunta? Les saludo a todos los que no los saludé. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Fíjense, hermanos, la relación entre hermanos es tan importante que es por medio de esas relaciones que nosotros crecemos. Y justamente el crecimiento espiritual nuestro se va a trabajar en nosotros en la medida que nos vaya desafiando. ¿Ustedes qué creen, qué piensan? Que uno va a crecer espiritualmente mejor en un lugar donde el ambiente es favorable, donde todos somos iguales, donde todos nos gusta lo mismo, donde todas las personas son lindas, de carácter maravilloso, todo un ambiente muy cordial. ¿Pensamos que ahí vamos a crecer más? ¿O quizá vamos a crecer más cuando las cosas son medias complicadas? Bueno, realmente es así. Ahora, a nadie le gusta eso. Yo quiero un ambiente amable, y sí, es verdad, tenemos que buscar un ambiente amable, un ambiente lindo, tratar de llevarnos bien, pero Dios nos coloca en un cuerpo donde para crecer vamos a encontrar roces. ¿Y qué pasa cuando encontramos roces? Me peleo, discuto, no me gusta, ya se pudrió todo, ¿no? Se acabó, me voy a otra iglesia, no hablo con esta persona, y arruinamos todo. Y sin embargo, el Señor lo que quiere es que haya unidad en amor. La unidad del amor es lo vital y fundamental. Entonces, una vez un líder de un ministerio que se llama Pacificadores me dice: Dios nos está llamando a ministrarnos unos a otros, a reconciliarnos unos con otros, a perdonarnos unos a otros, a ministrarnos a otros, a servirnos unos a otros, todo lo que estamos viendo y lo que vamos a seguir viendo. Y cuando aparece un problema, me decía este hombre, los creyentes somos especialistas, expertos en evadir el problema, en darle la vuelta y esquivarlo, y el problema queda ahí. Cuando el Señor nos enseña a ver la situación conflictiva como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, es un gran desafío que tenemos como hijos de Dios, el de crecer en Cristo y ser llamados a relacionarnos vincularnos unos con otros. Y en eso estamos. En eso tenemos que trabajar. Para todas las necesidades que tenemos, el Señor tiene un ministerio. Fíjense, hermanos. La otra vez hablaba con una persona que me decía: no, estoy deprimido, estoy desanimado, no vengo a la iglesia porque me vienen esos periodos de desánimo y de desgano y de desánimo y de problemas, y que no me dan ganas de asistir a la iglesia, de reunirme, de estar con los hermanos. Yo los quiero, los hermanos, pero me vienen esas ganas. No sé, ¿a usted le pasa? A mí me pasa, le pasaba a esta persona y creo que es algo común. Y yo me sentí decirle esto: cuando tú vas a la iglesia, Dios ha diseñado la iglesia para que todo el ministerio de Dios sea como una lluvia que te inunda y te invada. Amén. Para aplicarse a sanar todas tus necesidades. Y la tendencia contraria es a apartarnos, a alejarnos del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo sanador, restaurador, suplidor. Es maravilloso. Es maravilloso.
¿Saben cómo? Yo creo que el Señor dijo, hagan esto en memoria de mí. Cuando convoca a la iglesia a partir el pan, porque a través de esos símbolos nos está diciendo, somos un cuerpo uno en Cristo, y unidos en Cristo recibimos todo lo que necesitamos recibir del Señor para ser sanados, perdonados, limpiados, restaurados. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Muy bien explicado su mensaje. Sí, pastor, se entiende mucho lo que explica. A mí me gusta contar creo que la he contado, así una ilustración. Si ¿alguna vez usted se golpeó un dedo con un martillo, con algo? Claro que sí. Sí, ¿no? ¿Y cómo duele? Ahora les pregunto, ¿cuál es el movimiento del cuerpo cuando uno se golpea el dedo? ¿Qué es lo que uno hace? Tiembla, tiembla. ¿Tiembla? Puede ser. ¿Pero qué más? ¿Qué pasa cuando uno se golpea el dedo? ¿Cuál es la reacción? Hagan de cuenta que se golpearon el dedo. ¿Qué es lo que harían ustedes? Tirar el martillo. Soplarse el dedo, Tirar el martillo. Chuparse el dedo. Chuparse el dedo. Sí, fíjense. Agarrárselo, ¿verdad? También, a veces. Lanzar el martillo lejos. Claro, tirar el martillo lejos. Pero corporalmente, ¿cómo hacen? Relajamos. Dígame la verdad, usted se encoge, parece como que se agacha, ¿verdad? Parece como, y la mano trata de cubrir. ¿Sabe lo que es eso? Alguien dijo así: todo el cuerpo se está uniendo como que se está uniendo en querer curar al dedo. Y en realidad pasa eso. Todo el cuerpo se pone en alerta y todo el cuerpo se pone a trabajar para que el dedo esté bien. Y esto es un mecanismo inconsciente. De hecho, cuando uno se lastima, la cantidad de funciones que trabajan en los sistemas, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, todos los sistemas se ponen a trabajar todo como si fuera un... afecta. Exacto, todo se afecta, pero todo el cuerpo se pone a trabajar para sanar eso. Para sanar para que usted esa herida no se infecte, la sangre no se le vaya por ahí y se muera desangrado. Todo el cuerpo comienza a funcionar. Fíjense qué interesante este concepto, que la Iglesia de Cristo trabaja y funciona para que todos seamos sanados espiritualmente, para que todos seamos edificados espiritualmente, para que todos crezcamos espiritualmente. Y nos importa uno, es decir, no podemos pensar en la vida de fulanito no me importa, no, todos nos debemos nos debe importar la vida de mi prójimo, y obviamente que van a haber hermanos que están más cercanos que otros, unos más cercanos que otros, pero si tú estás más cercano que un hermano, piensa que tú puedes ser de bendición para esa vida. Y si todavía no eres de bendición, porque todavía te falta crecer, bueno, crece, madura, perfecciónate en la fe, pedirle al Señor que te llene de su Espíritu Santo para que tú puedas ser de bendición a otra vida. Porque el Señor te dotó con esa capacidad. Si no, no te hubiera colocado en el cuerpo, porque ¿para qué va a colocar en el cuerpo a alguien que Dios ya sabe que no va a servir para nada? No. Todos vamos a servir y vamos a funcionar bien, no solo por nuestras propias capacidades, sino por la capacidad que da el Espíritu Santo de Dios. Y en la medida que nosotros creamos y nos esforcemos cada vez más en eso. ¿Ven?